¿Están contentos, hermanos? Me da gusto verte, Benita. Gracias a Dios que estás aquí. Vamos a empezar esta serie durante el mes de diciembre. En medio vamos a meterlo de Navidad ahí el 24, pero de cara a empezar el nuevo año, este mensaje, este tema ha estado dándome vueltas en la cabeza por algunas semanas. Y precisamente en una de las reuniones de oración de los viernes, el Señor confirmó este tema, y empecé a estudiarlo, empecé a darle vueltas, empecé a orar, y mucho de lo que hablaron hoy en los testimonios, de lo que se habló desde el principio de la reunión, de lo que Benji está ministrando el tiempo de la alabanza, me sigue confirmando que este tema es importante en nuestra iglesia. Dios quiere hacer algo y la serie se llama Aviva tu obra y está basada en Habacuc capítulo 3 versículo 2. Y hoy vamos a ver el tema número 1. ¿Cuándo viene un tiempo de avivamiento? ¿Cuándo es que viene un tiempo de avivamiento? Me gustó mucho la imagen que puso nuestra diseñadora. Un pequeño fósforo puede prender muchos fósforos, ¿verdad? Y puede prender un gran incendio también, si se usa correctamente. Habacuc capítulo 3 versículo 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hermanos, si hay algo suficientemente poderoso para cambiar el rumbo de una ciudad, o para cambiar el rumbo inclusive de una nación entera, es un tiempo de avivamiento. Es un tiempo de avivamiento, pero tenemos que saber qué cosa es un avivamiento. Aquí algunos de ustedes ya han tenido experiencia en el mundo cristiano por muchos años, y a veces el avivamiento lo confundimos con reuniones ruidosas, ¿verdad? Pensamos que porque hay mucho ruido, porque hay mucho grito y sombrerazo y manifestaciones medias raras y pensamos que estamos en medio de un avivamiento, y no tiene que ver necesariamente con eso. Un avivamiento no es cuando a alguien le empiezan a dar ataques de risa, o cuando se empiezan a revolcar en el suelo, o cuando la gente se empieza a caer. O sea, eso no tiene precisamente que ver con lo que la Biblia marca como una forma de la manifestación de Dios. ¿Cuándo viene un avivamiento en medio de nosotros? Por muchos años ha habido avivamientos que por lo general giran en torno a la persona carismática de un líder, ¿verdad? Cierto predicador, cierto apóstol, profeta, y cada vez que llega a una ciudad se habla de que el avivamiento llegó a esa ciudad, y pareciera que el avivamiento viene o lo trae ese predicador, esa persona, ese líder que viene a compartir. Y a donde quiera que va, se habla de que llegó el avivamiento, y se fue el predicador a otra ciudad y el avivamiento se acabó. Eso no tiene precisamente que ver con lo que la Biblia llama un tiempo de avivamiento. Un verdadero avivamiento se produce de parte de Dios cuando la iglesia, cuando el cuerpo de Cristo, no estoy hablando de una iglesia local, sino cuando el cuerpo de Cristo en general se pone a trabajar, entiende el plan de Dios, y entonces Dios empieza a manifestarse a través de la iglesia. No es en torno a un hombre, no es en torno a una figura central, es en torno al Espíritu Santo de Dios que se empieza a manifestar sobre la iglesia, sobre el cuerpo de Cristo. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok. ¿Se acuerdan qué pasó en Hechos capítulo 2? Cuando el Espíritu Santo viene, cuando irrumpe el Espíritu Santo, dice ahí que estaban todos, ¿qué? Juntos, unánimes. ¿Quiénes? Los que estaban reunidos ahí. ¿Cuánta gente dice la Biblia que era la que estaba ahí en el aposento alto? Alrededor de 120 personas. 120 personas. Y dice que el Espíritu Santo vino, se oyó un ruido, un estruendo como de un viento recio, y se apareció el Espíritu Santo y empezó a ver unas manifestaciones hermosas. Hablaron en lenguas y la gente estaba llena del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿el Espíritu Santo se derramó solamente sobre Pedro? ¿Sobre Juan? ¿Sobre María? Se derramó sobre los 120, porque la gente abajo decía que no son todos estos.
No se refirieron a una persona. ¿Qué no son todos estos Galileos? ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestra propia lengua las señales y maravillas de Dios? El Espíritu Santo, cuando va a venir un tiempo de avivamiento, viene sobre una iglesia, viene sobre su cuerpo. Es un conjunto de personas. No viene a causa de un hombre, no viene a causa de una personalidad, no viene a causa de un hombre superungido. Viene sobre la iglesia. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, en esta serie quiero que hablemos acerca de los grandes avivamientos que encontramos en la Biblia. En la Biblia tenemos avivamientos que vamos a ver la próxima semana, de Moisés, con Samuel, con David, con Josafat, con Ezequías, Josías, Esdras, Nehemías. Todos ellos en su tiempo Dios trajo un gran avivamiento, y después en el Nuevo Testamento también la iglesia empieza a crecer. Y vamos a hablar también acerca de los grandes avivamientos que ha habido en el mundo en los últimos 200 años. En este tiempo, en nuestra época todavía, sigue habiendo avivamientos en diferentes partes del mundo. En el último tema, si Dios permite, vamos a ver cuáles son los resultados de un avivamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo aviva la obra en medio de los tiempos? La iglesia se revitaliza, la iglesia toma autoridad, la iglesia se pone lista, la iglesia se entrena, la iglesia se llena del poder de Dios. Empieza a venir un arrepentimiento sobre la misma iglesia y sobre la gente alrededor. Empieza a haber un hambre de la presencia de Dios por todos lados. Empieza a desatarse el fuego en el corazón de la gente se compromete y la pasión por predicar el evangelio empieza a prenderse como todos los cerillitos así. Y de pronto gente que tú decías, oye, ni para dónde le dábamos, y míralo, y anda predicando. Y estos jovencitos que decíamos, oye, ¿qué vamos a hacer? No, míralos, ahí están predicando y leyendo la Biblia en casas donde la gente necesitaba escuchar una palabra. Y solamente la presencia de este jovencito pudo conmover las lágrimas de esa mujer, porque ella había perdido a su hijo. Y este jovencito, al leerle la palabra de Dios, ella podía recordar ese hijo. Y ahora le estaba hablando de la palabra de Dios. Eso es avivamiento. Ahí es donde empieza el verdadero avivamiento. En esto estaba pensando el profeta Habacuc cuando hace esta oración. El libro de Habacuc solamente son 3 capítulos. Él estaba pensando precisamente en esto. Él estaba orando de lo profundo de su corazón. Avivar quiere decir revivir lo que está apagado. Algunos de ustedes conocieron o vivieron o les tocó cocinar, o por lo menos vieron lo que es cocinar en un brasero con carboncito, ¿verdad? O con leña. Aquí lo hacemos por deporte, ¿no? Aquí, carboncito, acá, Kingsport y todo el rollo. Pero cuando es una necesidad, o sea que no hay de otra, no hay gas, no hay luz, y tienes que estar arreando los leñitos para que se... ¿Qué pasa cuando la leña se empieza a terminar? Se empieza a acabar, y tienes aquí la producción de tortillas, mano, que tiene que salir. ¿Qué pasa? Y el carboncito se empieza a bajar, y se empieza a bajar la leñita. ¿Qué es lo primero que grita la mamá o la que está cocinando ahí? ¡Atízale! No me acordaba esa palabra. ¡Tráete más leña! ¡Échale leña al fuego! Tráete 2 leñitos porque ya se me está enfriando el comal y las gorditas se me quiebran. Dios mío, qué términos. Se están mestizando las gorditas. Atízale. ¿Verdad? ¿Y qué era atizarle? Aparte, después de que ya le ponías ahí 2, 3 tronquitos más, ¿qué hacías? ¿Verdad? Con el aventador, decían, ¿verdad? Con el soplador. Es hecho como de palmita, ¿verdad? Y si no había, con un cartoncito por lo menos, ¿no? Y mientras más rápido le movieras, como que iba creciendo más el fueguito, ¿verdad? Y luego los chamacos, ¡muévele ahí! Y cuando sentías el coscorrón, ¿verdad? ¡Muévele eso! Y el fueguito empezaba. Eso significa avivar. Eso significa el avivamiento. Cuando de pronto la iglesia, a lo largo del periodo de la historia, empieza a caer en ese
conformismo. De pronto la iglesia empieza a caer en esa comodidad. La iglesia se empieza a apagar. Todavía hay fueguito ahí. Todavía hay 2 o 3 que están al rojo vivo, mano, y están queriendo echarle ganas, pero todos los demás se empiezan a apagar. Entonces Dios le dice al Espíritu Santo, atízale, mano. Y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra, y empieza a venir ese viento, y se empieza a mover, y la lumbrecita empieza a crecer, y a crecer, y a crecer, y empieza a jalar más leñitos de por todos lados, y echarlos a la lumbre, y esos leños se empiezan a quemar, se empiezan a incendiar, empiezan a arder. ¿Tú crees que es muy agradable para los leños arder? ¿Qué va a pasar después de que terminen de arder los leños? Van a desaparecer. Van a desaparecer. Ese es el proceso natural. Y es el mismo proceso natural espiritualmente para nosotros. Te vas a meter a la obra de Dios. Dios te va a meter a esa hoguera para que el fuego del Espíritu Santo se avive. Pero ahí vamos a quedar. Pablo por eso decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo estuvo dispuesto. Y Pablo dijo, yo me voy a quedar en el intento. Yo me voy a desgastar hasta lo máximo. Y yo sé que me voy a quedar ahí. Y yo sé que ahí va a terminar mi vida, y yo sé que ahí van a terminar mis días, y efectivamente así fue. Ahí terminarán sus días, predicando, hablando del amor de Dios, aún en la cárcel, sus últimos años, antes de morir con la cabeza cortada. Él entregó todo lo que tenía. Pedro hizo lo mismo, Juan hizo lo mismo, todos los discípulos hicieron lo mismo, los padres de la iglesia, San Agustín, hicieron lo mismo. Toda la historia de la iglesia en 2000 años está llena de gente que dijo, yo me voy a meter a ese avivamiento hasta que mi vida se consuma totalmente. Habacuc está metido ahí. ¿Cuándo se produce un avivamiento? No es cuando alguien lo decida. Se tienen que dar una serie de circunstancias. Vamos a ver en esta oración de Habacuc. Habacuc está en los profetas menores, si lo quieres buscar. Jonás, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc. Ahí está. Y vamos a ver cómo este hombre en medio de esta oración nos revela varias circunstancias que se tienen que dar para que haya un avivamiento de parte de Dios. Déjame decirte como contexto que Habacuc era un hombre que tenía una relación muy íntima con Dios. Era un hombre que conocía perfectamente a Dios. Era un hombre que tenía una comunión muy estrecha con Dios. A diferencia de los otros profetas, si ustedes se acuerdan, casi todos los libros de los profetas son llamados por Dios, se narra el llamado de Dios hacia ese profeta, y se le da una comisión especial a cada profeta. Se le dice, hijo de hombre, ve y profetiza sobre esto, sobre esto, sobre esto, y diles acá, y diles acá, y diles allá. Habacuc, a diferencia de los demás profetas, no es así. Habacuc lo que está haciendo, los 3 capítulos de Habacuc hablan acerca de una oración que Habacuc está haciendo a Dios. Y cómo Dios entra en un diálogo parecido al que entró con Job, y empieza a contestarle Dios, y Habacuc empieza a negociar con Dios. Es precioso este libro de Habacuc. Dios habla, pero Habacuc empieza a dialogar abiertamente, expone una queja ante el juez de jueces. Esta profecía de Habacuc, el tiempo profético de Habacuc, más o menos se ubica 625 a 638 años antes de que nazca Cristo. Se ubica más o menos en el periodo del reinado del rey Josías. El rey Josías en el reino del sur, Judá. Este rey, aquí hay una enseñanza preciosa, padres. Este rey fue nombrado y fue puesto y ungido como rey cuando tenía 8 años de edad. El rey más joven que se registra en la Biblia. Josías tenía 8 años. En ese tiempo la nación estaba totalmente entregada a la idolatría. No había temor de Dios. Su padre Amón había hecho cosas terribles en contra de Dios. Se habían levantado altares
a Baal y a dioses ajenos por toda la región de Judá y de Israel. Y a Josías le toca, a los 8 años de edad, ser nombrado rey. Josías estaba siendo guiado espiritualmente por su maestro de escuela dominical, un sacerdote llamado Hilcías. Hilcías fue el que estuvo guiando a este niño en los caminos de Dios. Y Josías, como rey, desde muy jovencito, empezó a ordenar que se empezaran a reparar las cosas que pertenecían a la liturgia, a los ritos de Dios. Cuando Josías tiene 18 años, a los 10 años de haber sido nombrado rey, cuando él ordena la reparación mayor del templo, dice que los sirvientes estaban reparando y sirviendo cuando encontraron ahí en medio un jarrón con los rollos del libro de la ley. Y dice que le llevaron al rey y le dijeron, ¿sabes qué? La noticia, encontramos los libros de la ley. No dice exactamente qué libros, pero por el contexto y por lo que se puede deducir, parece ser que encontraron una porción del libro de Deuteronomio, donde está la ley de Dios, donde dice el Señor, y todo esto acontecerá si oyeres hoy mi voz. Bendito serás en tu entrada y bendito serás en tu salida. Bendita será la artesa y tu mesa para amasar. Y empieza a dar una serie de bendiciones. Y después dice el capítulo 30, pero si te olvidas de Dios, si dejas los caminos de Dios, entonces todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Maldito serás en tu entrada y maldito serás en tu salida. Irán por ti y te van a degollar por 3, por 4 generaciones, y les da una lista completa de maldiciones si desobedeces la palabra de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en el tiempo de Josías. Y cuando Josías encuentra esta ley, cuando él ve en medio de la idolatría tan tremenda que estaba su nación y de perdición total, se da cuenta de lo que está sucediendo. Y en ese momento le traen al rey esto. Y él, en Segundo de Reyes, capítulo 23, él dice, versículo 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Fíjate el versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna. Estamos hablando de un joven de 18 años. Un muchacho de 18 años. Enfrente de toda una nación, millones de gentes. Y dice que la columna principal del templo, esto es muy significativo, porque esa columna principal era la que sostenía toda la estructura del templo. La palabra de Dios es la columna principal que sostiene la vida de un cristiano. Y dice que el rey se puso entonces junto a la columna. Hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo, dice que confirmó el pacto. Todo el pueblo confirmó este pacto. ¿Cuáles fueron esas circunstancias? En medio de ese contexto que te platico, es cuando Habacuc levanta esta oración al cielo. ¿Cuáles eran las circunstancias que se conjuntaron para que este avivamiento en tiempos de Josías se pudiera producir? Número 1, tuvo que reconocer cuál era la situación en la que estaban viviendo. ¿Cuál era la situación que les rodeaba? Vayan conmigo a Habacuc capítulo 1. Habacuc 1 empieza diciendo, el primer capítulo, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia?
Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc, hermanos, Habacuc, si ustedes lo pueden leer, Habacuc estaba angustiado por la situación que estaba viviendo la nación. Habacuc sentía angustia en su corazón por lo que estaba sucediendo. Y se pone a repelarle a Dios. Este hombre conocía a Dios. Pero fíjate la manera que le habla a Dios. ¿Hasta cuándo te voy a estar clamando y no me vas a hacer caso? O sea, yo no sé si nosotros nos atreveríamos a hablarle así a Dios. Pero este hombre tenía una relación tan estrecha con Dios que se atrevía a hablar así con Dios. Porque él entendía su corazón. Es lo que veía en su corazón. Él estaba viendo cómo los impíos, la gente malvada, la gente que hacía muchas maldades, les iba bastante bien, mientras que la gente que era justa, honesta, humilde, eran oprimidos cada vez más. ¿Qué es lo que veía Habacuc? Vamos a hacer una comparación con lo que nosotros estamos viendo ahora. Dice ahí el versículo 3, que Habacuc estaba viendo destrucción y violencia. Destrucción y violencia. Yo les pregunto a ustedes, ¿creen ustedes acaso que en nuestra ciudad estamos viendo ahorita destrucción y violencia? Destrucción de valores, destrucción de la moral, destrucción de la ética, del comportamiento, destrucción de las familias, destrucción de la disciplina en los hijos, destrucción de la armonía familiar, destrucción del respeto hacia las personas mayores, hacia los padres. Los padres le tienen miedo a los hijos. Los maestros le tienen miedo a los alumnos. Porque se ha perdido el respeto. Se ha destruido la escala de valores que teníamos. La escala de valores de la ética, del comportamiento del ser humano, de la sociedad. Está destruida por completo en nuestro tiempo. Hay destrucción. Hay destrucción. No respetamos las instituciones. Y todo esto ocasiona violencia, arrebatos de ira, violencia familiar, violencia en las escuelas, violencia en los centros de trabajo, gente irascible, gente que se enoja, se prenden, se enfurecen. Y si las cosas no se hacen como ellos quieren, tienen la libertad de ir por una escopeta y matar a 10 a 15 personas. Total, vemos destrucción. Habacuc está viendo destrucción y violencia en su tiempo. Nosotros estamos viendo destrucción y violencia en nuestro tiempo. Después dice Habacuc ahí mismo que está viendo también pleito y contienda. Pleitos entre los matrimonios. Contiendas por las cosas materiales. Contiendas por las cosas materiales. Pleitos entre matrimonios. Es que es mi dinero. No, es que yo lo gané. No, es que a mí me toca. No, es que a ti te toca. Pleitos por contiendas solamente por cosas materiales. Es que es mi carro. No te lo presto. Ah, pues me voy a comprar uno mejor y no te lo presto. Contiendas, pleitos. Ah, porque el niño está haciendo el berrinche. Porque quería el iPhone 8. Hijo, todavía no salen, vamos en el 6. Ah, pero yo quiero el 8. Pleitos. Pleitos, contiendas. Y si hablamos de nuestros países en Latinoamérica, ¿hay pleitos? ¿Contiendas? Si no se hace lo que el sindicato dice, entonces paralizamos la ciudad. Y si no se hace como yo quiero, entonces te cancelo las autopistas. Y si no lo hace, entonces yo voy y reviento esa. Pleitos y contiendas. Cada vez más estamos perdiendo la capacidad de dialogar, de hablar, de razonar. Y entramos al pleito inmediatamente. Ustedes en sus centros de trabajo lo viven todos los días.
No falta el gandallita, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. No falta el que, ¿y por qué llegaste tarde? Sabes si te vas fijando, mano, porque conmigo no se juega, ¿eh? Conmigo no te metas. Todo lo que una vez pleitos. Y quieres hablar con alguien y se te avienta, mano, y te brinca. ¿Qué? Musa, entrale. Todo es a base de pleitos, contiendas. Habacuc lo estaba viendo. Habacuc lo estaba viendo. Si se habla del gobierno, pleitos, contiendas. Las familias que nos rodean, quizás hasta dentro de nuestra propia familia, hay pleitos. Es que la casa que a mí me la dejó papá. No, pero es que tú nunca viste por papá, así es que me toca a mí. No, pues nos vamos a juicio. Bueno, infinidad de propiedades en juicios. Infinidad de propiedades. ¿Por qué? Porque los hijos están en constante pleito y contienda. Porque nunca se pueden poner de acuerdo. Se están peleando por las cosas materiales. Mucha gente que conocemos aquí mismo, en nuestra tranquila y pacífica ciudad de South Bend y puntos circunvecinos. ¿Cuántos pleitos nos hemos enterado en los últimos días? ¿De cuántos pleitos no nos hemos enterado en los últimos días? La ley, dice Habacuc, la ley se está debilitando. La justicia sale torcida porque el que tiene más oprime al que tiene menos. Ahora, ¿creen ustedes, hermanos, sinceramente, que la situación que describe aquí Habacuc tiene algo que ver con lo que estamos viviendo hoy día? ¿Esta situación es real para nosotros? Estamos hablando del año 625 antes de que nazca Cristo. Estamos hablando más o menos de 2630 y tantos años antes. Hoy estamos viviendo exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre Habacuc y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que produce en nosotros cuando oímos esto? ¿Qué es lo que produce en nosotros cuando vemos esto? ¿Indiferencia? ¿Ya nos acostumbramos a las noticias? Breaking news. Y otro tiroteo. ¿Ahora dónde fue? Ahora fue en California. ¿Cuántos muertos? 14. Saber mañana. Breaking news. ¿Otro? ¿Dónde fue ahora? Ya nos acostumbramos. Nos estamos acostumbrando. Oye, que si puedes ir a ver a tal familia, ¿por qué? Es que traen pleito. Otra vez. Lo mismo de siempre. Nos estamos acostumbrando a oír los pleitos. Nos volvemos indiferentes. Pensamos que mientras no nos afecte a nosotros directamente, pues ¿qué más da? Así está el mundo de loco. Nos enteramos noticias aquí de nuestra ciudad. Jóvenes muertos por enfrentamientos a balazos. ¿Qué? ¿Oíste? Sí, tuvo gacho. ¿Y? O sea, eso es todo lo que produce en nosotros. Una expresión de decir, qué fe estuvo eso. Imagínate lo que estaba pensando este profeta. Si reconocemos la situación que nos rodea, quiero que sientas el corazón de Habacuc cuando él estaba viendo eso en medio de su pueblo. ¿Qué siente Habacuc? ¿Cómo derrama su corazón delante de Dios cuando él empieza a ver todas estas cosas? Él empieza a sentir indignación. Habacuc empieza a sentir angustia. Inclusive siente vergüenza de ver a su pueblo viviendo de esa manera. Si tú lees con calmita en tu casa estos versículos de Habacuc, este primer capítulo de Habacuc, te vas a dar cuenta de cómo era el clamor de este hombre hacia Dios. Dios le dice en los siguientes versículos del capítulo 1, voy a levantar una nación, voy a levantar a los caldeos, y los caldeos van a venir a destruir a tu pueblo. Inmediatamente Habacuc vuelve a quebrantarse de corazón. Y en los siguientes versículos, del 12 al 17, Habacuc empieza a interceder por su pueblo. Empieza a clamar y decirle a Dios, no, por favor, deténlo.
no lo hagas. No detengas al pueblo. Empieza a clamar. Se empieza a poner, como decía Ezequiel, en la brecha para empezar a detener el juicio de Dios sobre su nación. Pero este hombre estuvo dispuesto. Mucha gente, hermanos, muchísima gente, muchos cristianos, nos quejamos de la situación que estamos viviendo. Pero muy pocos están dispuestos a sentir el dolor de una comunidad que se está muriendo sin Dios y sin esperanza. Una diferencia es escuchar lo que está sucediendo. Y otra cosa muy diferente es que tu corazón se quebrante por lo que la ciudad está viviendo. Ahí está la diferencia. Para que se produzca un verdadero avivamiento de parte de Dios. Para que Dios pueda avivar ese fuego en medio de nosotros. No es una serie de cultos ruidosos con manifestaciones emocionales. Una vez alguien me preguntó este año que si no me iba a integrar a un movimiento que llegó aquí a Indiana, un movimiento de avivamiento y que llegó y que se estaban reuniendo por acá, por allá y repartiendo pulseritas de colores. Está bien si lo quieren hacer, pero yo no creo que el avivamiento sea repartir pulseras de colores. El avivamiento tiene que venir de una iglesia quebrantada, de una iglesia con un corazón que le está doliendo al ver la comunidad como está cayéndose. Ahí tiene que nacer un verdadero avivamiento, de alguien que siente una pasión desmedida por lo que está sucediendo, por ver lo que está sucediendo con las familias, por ver lo que está sucediendo con los niños, por ver cómo los niños a temprana edad se están adhiriendo cada vez más rápido a las pandillas y los están involucrando en negocios. Ahí es donde la iglesia tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo y debemos de sentir, amados, vergüenza delante de Dios. Debo de sentir compasión por la gente y decirle a Dios, Dios, detén esto, por favor. Espérate, no lo derrames. Debe de producirse de manera espontánea este avivamiento. Cuando la iglesia en general empieza a experimentar ese dolor de ver a nuestra comunidad cómo se está perdiendo, de ver a nuestra nación cómo se está destruyendo, de ver cómo los valores están cada vez más degradados. Y tenemos que ponernos al grado simbólicamente como Job, en medio de la ceniza y del polvo, a favor de nuestra ciudad. La segunda circunstancia, capítulo 2. Habacuc empezó a orar. Pero él empezó a permanecer en ese tiempo de oración. Él estaba clamando hasta ver la respuesta de Dios. Dice el capítulo 2, versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y estaré esperando para ver qué es lo que se me va a responder de la queja que tengo delante de Dios. Es una actitud de estar permanentemente en la presencia de Dios. Fíjate cada coma, donde hay una coma, son cuatro frases. Sobre mi guarda estaré. ¿Qué significa? No me voy a mover de mi posición de guerra. No me voy a mover. Pase lo que pase, me voy a permanecer en mi guarda, en donde el Señor me puso como guardia de mi ciudad, como atalaya de mi ciudad. Ahí me voy a quedar, ahí voy a permanecer. Después dice, sobre la fortaleza afirmaré mi pie, sobre la palabra de Dios. Esta es mi fortaleza. Si yo no afirmo mi pie en la palabra de Dios, hermano, voy a resbalar. Si un avivamiento de parte de Dios para nuestra ciudad no está fundamentado en la palabra de Dios, va a fracasar, va a ser emocional, va a ser algo social, va a ser una emoción que nos va a desbordar solamente. Pero si estamos afirmados en la fortaleza, en la palabra de Dios, nada nos va a mover. Y velaré para ver lo que se me dirá. Quiere decir, no me voy a distraer para nada, para poder escuchar claramente las instrucciones de Dios. No me voy a distraer. No voy a dejar que nada me aparte. No voy a dejar que nada me distraiga. No voy a dejar que el mundo me absorba y me pierda yo de escuchar las instrucciones que Dios tiene para mi vida. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Voy a entrar en negociaciones directamente con Dios, de manera muy temerosa, de manera muy reverente, pero voy a entrar a negociar con Dios. Voy a entrar a negociar con Dios. Hasta hoy, como iglesia, no hemos entrado a negociar con Dios. Pero hay que meterse con Dios.
Y cuando conocemos a este Dios, entonces podemos empezar a negociar con Dios. Y empezarle a decir, Señor, esta ciudad está así, así, así. Pero si tú me permites, si tú me usas, yo me comprometo, Señor, a desgastar mi vida totalmente en lo que tú quieres para mi vida. Esta es una verdadera oración de intercesión. Este es el tipo de guerreros que está buscando Dios para poder desatar un avivamiento lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, amados. Donde haya hombres y mujeres investidos de tal autoridad espiritual que las tonterías en las que andamos metidos puedan desaparecer. Metidos en la unción del Espíritu Santo. Necesitamos buscar para ese avivamiento una unción sobrenatural que haga que las potencias de los cielos se conmuevan, amados. Que se conmuevan. Y como decían los apóstoles, Señor, extiende tu mano para que se hagan señales, prodigios y milagros mientras nosotros predicamos tu palabra. Eso se necesita. Señor, desciende con tu poder. Hazlo. Señor, hay tanta gente que necesita ser salva en esta ciudad. Hay tanta necesidad. Veo destrucción por todos lados. Veo violencia por todos lados. Veo contiendas por todos lados. Mi corazón, Señor, se quiebra delante de ti. Tienes que hacer algo, Dios. Tienes que hacer algo. Y yo estoy dispuesto a invertir mi vida. ¿Para qué? Para que toda la gente pueda ver a Jesucristo. ¿Cuánta gente vemos todos los días mordidos literalmente por las serpientes de maldad? Dice la Biblia que cuando todas esas serpientes inundaron el campamento, mordían a los israelitas y morían. Y Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce y levántala. Y todo aquel que voltee a ver la serpiente de bronce será sano inmediatamente. Y Jesucristo dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Eso se tiene que derramar en medio de nuestra comunidad, hermanos. Tiene que venir un derramamiento, pero si no hay una iglesia con un corazón quebrado delante de Dios, no lo vamos a poder ver. Si no hay una iglesia quebrantada delante de Dios, necesitamos gente que se quiera levantar así. Necesitamos gente que quiera sentir ese dolor adentro de sí mismos. Por nuestra comunidad. Los viernes nos estamos reuniendo un pequeño grupo. Yo quisiera ver más gente comprometida. Vamos a clamar, vamos a orar. Y si venimos, vénganse con este dolor en su corazón. Vengan los viernes a orar porque sienten este dolor por la comunidad. No vamos a venir a orar para que Santa Claus me traiga un teléfono nuevo. Vamos a orar por nuestra comunidad. Vamos a orar por lo que está sucediendo. Tenemos que tener ese dolor adentro de nosotros. Sentir vergüenza delante de Dios por lo que está pasando en medio de nuestra comunidad. ¿Cuánto estamos viviendo, hermanos? ¿Cuánto estamos viviendo? Necesitamos orar. Hombres, mujeres, jóvenes, que quieran que sus corazones empiecen a sufrir. No todo es alegría, no todo es gozo, no todo es gloria a Dios. Hay momentos de sufrir. Y para que se produzca un avivamiento, hermanos, son dolores de parto. Las mujeres saben de lo que hablo. Las mujeres saben cuando ese bebé está a punto de nacer. Y saben cuando esos dolores empiezan a llegar, acompañados de calambres, acompañados de escalofríos, acompañados de todo. Es desastroso ver una mujer al natural, sin anestesias, viendo cómo tan maravilloso el organismo de parte de Dios, pero cómo sufre una madre. Cuando esos huesos se empiezan a abrir, cuando esos huesos se empiezan a hacer a un lado y el bebé empieza a empujar y cada vez más se abren esos huesos y la cadera se descoyunta y todo viene un dolor terrible. Y el bebé empieza a coronar y empieza a salir la cabecita y la mujer está bañada en sudor, llorando, clamando, gritando, desmayándose. Pero cuando escucha el llorar del bebé,
Cuando oye que ese niño empieza a llorar, todo el dolor se desvanece. Todo el dolor se desvanece y con mucho amor abraza a ese bebé contra su pecho. Eso es el avivamiento. El avivamiento duele. El avivamiento nos cuesta. El avivamiento tenemos que invertir, tenemos que sufrir, tenemos que clamar delante de Dios, tenemos que llorar por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes. Tenemos que llorar cuando vemos a una adolescente que salió embarazada. Tenemos que llorar cuando vemos señoritas yendo a las clínicas de aborto. Tenemos que llorar cuando vemos jovencitos vendiendo droga en las escuelas. Tenemos que llorar y tenemos que clamar delante de Dios. Cuando vemos matrimonios que se están destruyendo, cuando vemos matrimonios, hombres gritándole a la mujer, hombres ofendiendo a su esposa, mujeres gritándole a sus hijos, hijos buscando en una pandilla el amor que no encuentran en su casa, porque papá y mamá están tan clavados, metidos en la material, que no tienen tiempo para abrazar a sus hijos. Y la pandilla, la ganga, les ofrece ese abrazo. Y dicen, aquí pertenezco, esto es lo mío. Y hacemos citas y les decimos a los padres, traigan a sus jovencitos a la reunión. No, hay cosas más importantes que tenemos que hacer. No puedo llevar a mis hijos porque tengo algo muy importante que hacer. ¿Y qué vas a hacer? Tengo que ir al cine. Tengo cita a una fiesta con otro amigo que nos invitó. Tengo que ir a la casa del compadre. No tengo tiempo de llevar a mis hijos a que escuchen la palabra de Dios. Cuánta indiferencia, cuánta destrucción, hermanos. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? En la tercera circunstancia, para que un avivamiento de parte de Dios se manifieste. Capítulo 3, versículo 2. Oír la palabra de Dios y temer con todo nuestro corazón. Oh Jehová, dice Habacuc, he oído tu palabra y temí. He escuchado, Señor, tu palabra y me dio temor. El escuchar la palabra de Dios tiene que provocar en nosotros un temor reverente al ver que estamos rodeados de un mundo que se está yendo literalmente al infierno ante la mirada pasiva y complaciente de la iglesia. Y hablo de la iglesia evangélica en general, en todo el mundo, no nada más nosotros. Americana, hispana, en Estados Unidos, en todos los países. Una iglesia que en este tiempo se está acostumbrando demasiado a la comodidad. Si no hay aire acondicionado, no voy. Si no hay calefacción, no voy. ¿Por qué voy a ir a sufrir de frío? Es muy temprano. Es muy tarde. Acá, una iglesia que se está conformando, hermanos, a tener siempre solamente lo más cómodo. Y si no tengo todas las comodidades, entonces la iglesia no es digna de mí. Me voy a otro lugar donde sí tengan lo que yo necesito. Es una iglesia que ha perdido la sensibilidad de lo que está sucediendo. Una iglesia que cada vez se esmera más en tener mejores shows dominicales. Las famosas iglesias relevantes de este tiempo, por todos lados, están proliferando. Son un negocio excelente. México se está invadiendo de estas iglesias. Se preparan escenarios increíbles, con sistemas multimedia increíbles. Gente que sale a predicar. Motivación. Siéntete bien, tú puedes, tú lo puedes lograr, tú lo vas a hacer, tú tienes todo. Puro humanismo, puro positivismo. No les hables de pecado porque se enojan y se van. No les digas que están en pecado porque te cortan la cabeza. Queremos que venga gente y queremos que den cantantes, músicos, ministerios, más enfatizados en promoverse a sí mismos
y promover sus materiales que promover la gloria de Dios. La iglesia, hermanos, la iglesia ha caído en esto. Lo mismo que estaba viendo Habacuc. Se exalta más la figura de los grandes líderes, de los grandes ministerios. Se hacen filas interminables para ir a ver a los artistas cristianos. ¿Para que oren por ti? ¿Para que te den una palabra de parte de Dios? No, para que te den un autógrafo y te saques la foto con ellos. ¿Qué iglesia? ¿Qué iglesia? ¿Cómo va a derramar Dios de su espíritu? ¿Cómo va a derramar Dios un avivamiento en medio de esta iglesia complaciente y pasiva? Preocupada más en sí misma que lo que está pasando. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deja el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Oh Jehová, oí tu palabra y temí. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sientes temor al escuchar la palabra de Dios? ¿Sientes temor cuando dice que tus obras serán probadas por el fuego? ¿Sientes temor cuando oyes que el día del Señor será como ladrón en la noche? ¿Sientes temor cuando oyes en la palabra de Dios que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado? ¿Sientes temor? ¿Sientes esa angustia? ¿Puedes sentir lo que sentía el profeta Habacuc? ¿Sientes temor cuando oyes a Jesucristo decir: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo? ¿Sientes temor? No, Señor, no vengas, no estoy listo. Señor, espérate tantito, mi ciudad no está lista. Señor, detén tu venida, por favor. La iglesia por 2000 años ha estado diciendo: amén, sí, ven Señor Jesús. Pero el que quiere un avivamiento le dice: Dios, no vengas. Hay miles que se están muriendo. Hay matrimonios que se tienen que restaurar. Hay jóvenes que tenemos que arrancar de las drogas. Hay niños que tenemos que levantar en el temor de la palabra. No vengas, Señor, espérame tantito. Aguanta tu juicio, le dice Habacuc. No lo hagas, Señor, no lo hagas. Y Dios le dice: voy a mandar a los caldeos y los voy a destruir, y van a conocer que yo soy Jehová. Y Habacuc le dice: no, Señor, no lo hagas. ¿Qué va a ser de mi primo? ¿Qué va a ser de mi tío? ¿Qué va a ser de mi padre? ¿Qué va a ser de mi hermano? ¿Qué va a ser de mi compañero de trabajo? ¿Qué va a ser de la gente que me encuentro todos los días en las tiendas? No vengas, Señor, no vengas. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Yo tengo temor, amados, mucho temor. Pero aún así, con fallas, con errores, con mis deficiencias, yo le quiero decir al Señor: yo me voy a comprometer, Señor. Yo quiero un avivamiento. Yo no vine a vivir bien a South Bend. Yo no vine a esta ciudad para vivir bien. Yo vine porque quiero ver tu gloria otra vez. Yo vine porque quiero ver ese derramamiento de tu espíritu. Yo vine porque quiero que otra vez, Señor, tu gloria visite a la iglesia como lo ha hecho por todos estos 2000 años. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver eso. Sé lo que esto significa, hermanos. No es nada fácil. No va a ser agradable en muchos casos. El reino de las tinieblas va a contraatacar.
Perdón, personas que nos visitan por primera vez, no se espanten. Esto es la realidad. Esto es el mundo espiritual. Aquello que estás viviendo, aquello que te ha destruido, aquello que te tiene en ese conflicto, se llama el reino de las tinieblas, gobernado por un ser que se llama Satanás, que se rebeló en contra de Dios. Y el único que te puede hacer libre de ese reino de tinieblas se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. A ese Jesús es el que anunciamos. De este Jesucristo es el que queremos publicar. A este Jesús es el que queremos presentarle a nuestra comunidad. No estamos aquí a hacerle competencia a San Adalberto o a San Mateo. No estamos aquí a hacerle competencia a ninguna iglesia. Estamos aquí a hacerle competencia al reino de las tinieblas. Para que Jesucristo sea reconocido. Y para que muchos cautivos sean liberados. Sean liberados. Así es como empieza un avivamiento. Así es como empieza un tiempo de avivamiento. Así es como empieza una iglesia a pedirle a Dios que derrame un avivamiento en medio de la iglesia. Empiezas a sentir temor, empiezas a sentir angustia, empiezas a sentir inclusive vergüenza delante de Dios por lo que está sucediendo en tu ciudad, por lo que está sucediendo a tu alrededor, por las cosas que vemos, por las cosas que nos enfrentamos cada día. Si tú estás empezando a sentir lo mismo que te estoy compartiendo ahorita, esto yo lo he empezado a sentir ya hace algunos meses. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque puso sensibilidad. El Señor usó varias cosas para volverme más sensible a la necesidad de la gente. Pero yo tengo este compromiso con Dios. He hecho este compromiso con Dios. Tengo semanas orando, llorando y diciéndole a Dios, yo lo quiero ver, Señor. Yo lo quiero ver aquí. Antes de venir aquí a South Bend hace más de 3 años, mi oración al Señor fue esa. Y hablaba yo con pastores amigos míos y le decía, oye, ¿crees que Dios pueda volver a hacer lo que hizo en tal tiempo? Y no sé si algunos fueron a ver esta película última que se llamó Woodlawn, acerca de un capellán, precisamente, de un capellán, un muchacho que fue a predicarle a un equipo de fútbol americano de un colegio. Esto pasó en los años 60, fue verdad. Cuando Dios levantó un hombre llamado Billy Graham, las campañas evangelísticas estaban por todo el mundo y este hombre predicaba. Y fue cuando se hizo muy famosa esa señal de Only One Way, Jesus, solo un camino. Y yo me acuerdo que de jovencito mi Biblia traía su sticker así grandote, un solo camino. Después de eso pasaron algunos avivamientos más y hace mucho que no veo algo así. Y yo le he preguntado al Señor, Señor, ¿lo quieres volver a hacer? ¿Lo vas a volver a hacer? No sé. No sé si el Señor lo va a volver a hacer. No sé si el Señor lo quiere volver a hacer. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Yo no me voy a dar por vencido. Yo me quiero meter a decirle a Dios, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Porque tenemos muchas familias, tenemos mucha gente alrededor de nosotros que se está muriendo. Tenemos jóvenes de nuestra iglesia que le están dando la espalda a Dios y se están volviendo al mundo. Porque la iglesia nos ha parado en la brecha a clamar a Dios. Yo no sé si
¿Alguien de ustedes quiere hacer este compromiso conmigo? No se trata de exhibir a nadie, no se trata de que hagas un compromiso a lo loco. Eclesiastés 5:5 dice: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Yo quiero invitar a que quiera hacer este compromiso con Dios, de sentir el dolor de nuestra comunidad, de sentir el dolor de nuestra sociedad. Que vayas a la tienda y cuando escuchas ahí a dos paisanos hablando a punta de groserías y maldiciendo y expresándose mal de sus esposas, que tengas el valor de decir: muchachos, déjenme darles esta tarjetita y decirles que Dios les puede dar una vida diferente a ustedes. Que cuando tu compañero de trabajo que tanto te ha hostigado y te ha empalagado y te ha hecho bullying, te presentes y le digas: ¿sabes qué? Dios te ama y yo quiero que tú conozcas a Jesucristo. Si tú quieres sentir dolor, no solamente por nuestros jovencitos, sino por todos esos muchachitos que están allá afuera vagando en la calle porque no tienen una casa, si quieres sentir ese dolor, si quieres sentir ese compromiso con Dios, yo quiero que te pongas de pie, pero solamente quiero, como pidió Gedeón, nomás quiero saber con cuántos guerreros vamos a hacer frente a esta guerra espiritual. Si no sientes ese compromiso, si no es tu tiempo, no te preocupes, quédate sentado, no pasa nada. No pasa nada, esto es con Dios. Esto es con Dios. Es un compromiso de sentir pasión, de sentir dolor, de agonizar, de estar dispuestos a desgastarnos, de estar dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, de estar dispuestos a renunciar a nuestros descansos a favor de una comunidad que está muriendo sin Dios y sin esperanza. Muchos de ellos son tus familiares, muchos de ellos son tus amigos, conocidos, vienen a lo mejor del mismo lugar de donde tú vienes. Con muchos de ellos hablas, con muchos de ellos tienes comunión. Yo quiero que sintamos todos como Habacuc ese dolor adentro de nosotros. Señor, ¿por qué vemos tanta destrucción y violencia alrededor de nosotros? ¿Por qué vemos tantos pleitos y contiendas alrededor, Señor? Padre, aquí está este equipo de guerreros, hombres y mujeres de todas las edades. Es un ejército bastante numeroso. En el nombre de Jesús, en este momento, Espíritu Santo de Dios, empieza a poner ese fuego, Señor, en el corazón de cada persona que está puesta de pie delante de ti, no delante de mí, delante de ti, Señor. Empieza a poner ese fuego, Señor. Empieza a poner esta visión del profeta Habacuc. Empecemos a ver a nuestra comunidad. Empecemos a ver las cárceles llenas de jóvenes que tomaron malas decisiones. Empecemos a ver y a llorar por esas mujeres que están batallando solas con sus hijos porque tomaron malas decisiones. Por esos hombres que han estado luchando por años en contra de esos vicios que los tienen atados, encadenados. Y que aunque ellos pongan que están muy felices y contentos, están viviendo verdaderos infiernos en sus vidas. Señor, empieza a poner este dolor. Empieza a poner este dolor, Señor.
que no nos deje ni de día ni de noche, Padre. Empieza a poner, Señor, esta pasión que nos consuma desde lo profundo de nuestro interior, Padre. Esta iglesia tiene que empezar a vivir un tiempo nuevo, Señor. Esta ciudad, esta región, toda esta región donde tú nos has sembrado, Padre, tiene que conocer que Jesucristo es el Señor. Señor, amamos tu palabra. Amamos tu palabra. Y Señor, por 2000 años la iglesia ha clamado diciendo: ven, Señor Jesús. Pero si vienes ahora, Señor, vamos a mandar a mucha de nuestra familia al infierno. Vamos a mandar a muchos conocidos al infierno. Señor, detén tu venida, por favor. Detén tu venida, danos una oportunidad. Danos una oportunidad. Deja que esta iglesia se prenda. Y que esta iglesia prenda a otras iglesias. Y que el cuerpo de Cristo en esta región, Señor, empiece a anunciar que Jesucristo es el Señor. Y podamos abrir, Señor. Y podamos romper las cadenas de maldad. Cierra tu compromiso con Dios, hermano, que estás de pie. Cierra tu compromiso con Dios. Dile lo que tú quieras. Dile lo que tú quieras. Renuncia a lo que tengas que renunciar. Te ofrezco todo lo que soy. Mira a los niños ahí en la escuela donde vas a recoger a tus niños. Piensa en esos niños que están viviendo en sus casas. ¿Qué futuro les espera a esos niños que están alrededor de tus hijos en la escuela? ¿En qué van a terminar algunos de ellos? ¿Hacia dónde están caminando sus vidas? Empieza a llorar por ellos. Empieza a clamar a Dios por ellos. Mira a todos esos jovencitos que andan en las calles, caminando como pandilleros, vestidos como pandilleros, tatuándose como pandilleros. Que tu corazón sufra por ellos. Que tu corazón se duela por ellos. Mira cuántos matrimonios destruyéndose. Mira cuántos divorcios. Mira cuántos abortos. Mira cómo está creciendo la homosexualidad. Mira con qué altivez están ahora los hijos hablándole a los padres. Que tu corazón empiece a latir, hermano. Que tu corazón empiece a llorar, hermana. Dios se va a encargar de tus problemas. Dios se va a encargar de tus necesidades. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo va a venir por añadidura. Vamos a recordar la cena del Señor. Vamos a recordar este tiempo hermoso en el que el Señor entregó todo por amor a nosotros. Mientras Benji nos ministra, les voy a pedir que pasen a tomar los elementos, por favor. Todos los que han creído en Jesucristo pueden participar de la Santa Cena, de este memorial.
ministerial. Nuestros visitantes siéntanse en libertad de participar de este recordatorio. Un sacrificio bien hacer. Toma mi ser. Entregamos todo a ti, Señor. Mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración y una ofrenda de amor seré para ti. Dice la palabra de Dios: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tenemos 2000 años recordando esa terrible noche cuando Jesús fue entregado para morir por nuestros pecados. Si nos vamos a comprometer con el Señor, tenemos que estar recordando ese sacrificio tan difícil que le costó a Jesús. Su cuerpo fue molido y quebrado por nuestros pecados. Dice que dio gracias por el pan y lo partió. Vamos a orar con nuestro hermano Rubén. Señor, ante todo, Señor, por este compromiso que hemos hecho cada uno de nosotros, Señor, de una manera individual, Padre, de llevar y predicar tu palabra a toda región, Señor, que nos es dada, Señor, de parte tuya, Señor. Ahí en tu barrio, en tu trabajo, donde quiera que estás tú, que vayas, Padre. Ahí, comprométete con el Señor a siempre llevar la palabra viva de nuestro Señor, a dar libertad a aquellos cautivos. Señor, oramos por esta congregación, que estas palabras que escuchaste no son de nuestro pastor, sino de nuestro Dios, dándote una oportunidad para llevar la palabra de nuestro Señor. Hay vida después de esto. Señor, gracias te damos, Señor, por esta tu iglesia, Señor. Gracias por cada uno de aquellos, Señor, que se comprometieron en sí mismos, Señor, y en ti, Padre, de hacer tu obra, Señor. Te damos la honra, y la honra es tuya, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comamos el pan. Asimismo también tomó la copa, diciendo, después de haber cenado: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a orar y darle gracias a Dios por su sangre derramada en la cruz del Calvario, con nuestro hermano Sarmiento. Padre, solamente queremos darte gracias, mi Dios, en esta reunión, mi Dios, el saber, mi Dios, el simbolismo, el significado, mi Dios, de tu palabra, mi Dios, reconociendo, mi Dios, que a través, mi Dios, de esta copa, Señor, de este vino, mi Dios, podemos recordar que tú moriste en esa cruz del Calvario, mi Dios, derramando, mi Dios, tu sangre preciosa, mi Dios, y por eso hoy venimos ante ti reconociendo que tú moriste por cada uno de nosotros, mi Dios, y tú nos enseñas, mi Dios, que lo hagamos por siempre, que lo hagamos las veces necesarias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta reunión. Gracias por cada persona, Señor, que se encuentra en este lugar. Aquellos que nos visitan por primera vez, Padre, permite que la luz del Evangelio pueda alumbrar sus vidas. Señor, que puedan entender que esta palabra, fuerte a lo mejor, es lo que necesitamos para despertar. Es lo que necesitamos para romper tantas ataduras que por generaciones nos han tenido impedidos de ver la gloria de Dios. No se trata de religiones. No se trata de qué religión es mejor que otra. Se trata de la vida de Jesucristo. Se trata del reino de Dios. Se trata del amor de Dios. Señor, queremos salir de este lugar quebrantados quizás en nuestro corazón, pero gozosos en nuestro espíritu, sabiendo que hay oportunidad en ti, Señor, para predicar tu palabra. Que hay libertad, Señor, para anunciar al mundo las buenas nuevas del reino de los cielos. Padre, oro porque cada una de estas tarjetas que se han repartido hoy, esta semana, empiecen a inundar esta ciudad. Se empiecen a llenar esta ciudad. Que la gente empiece a escuchar que algo está sucediendo en el ambiente espiritual. Algo se está moviendo en el mundo espiritual. Que el reino de Dios ha llegado a esta ciudad. Que el reino de Dios ha venido y que Jesucristo vino a liberar a los cautivos. Padre, permite que cada familia pueda unirse. Que cada familia pueda, Señor, reunirse. Y que podamos nosotros romper diferencias. Y que podamos romper ataduras. Y que podamos caminar unánimes, juntos, sintiendo una misma pasión por Jesucristo. Oramos, Señor, por la familia de Paul Beltrán allá en el Ecuador, Señor. Han tenido un accidente terrible y oramos, Señor, para que esta familia, Señor, tú puedas poner paz y puedas poner bendición en estos momentos difíciles, de angustia. Sé con ellos. Enviamos tu palabra como iglesia hasta aquel país amado, Señor, declarando que tu nombre, Señor, será glorificado y que serás bendecido, Padre. Llévanos con tu paz y tu bendición a nuestros hogares y gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado. En nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Salimos cantando con Benji.